Hay una pregunta que escucho cada vez más en consulta y que quizá también resuena en ti. Suena más o menos así: mis padres lo dieron todo por mí, trabajaron sin parar, me cuidaron. ¿Por qué entonces me siento tan roto por dentro? ¿Por qué me cuesta tanto hablar con ellos de lo que realmente siento? Si naciste entre finales de los 80 y los 90, es muy probable que tus padres sean de la generación X, nacidos entre 1965 y 1980. Esa generación que creció sin pantallas, sin libros de crianza respetuosa, sin terapia semanal, y que aún así hizo muchas cosas muy bien y también cometió errores que hoy estamos empezando a ver con claridad. Bienvenido a Mente y Esencia. Hoy vamos a hablar de la psicología de esos padres de la generación X, pero desde un ángulo muy concreto. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? ¿Cómo te marcó eso a ti? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer hoy como hijo adulto o como padre para sanar y aprovechar lo mejor de su legado sin repetir sus heridas? Quiero que te quedes hasta el final, porque hay una frase que muchos hijos de la generación X necesitan escuchar y que casi nunca se dice en voz alta. Tiene que ver con la deuda emocional, con la culpa y con el derecho a vivir tu propia vida. Si este contenido te ayuda a entender mejor tu historia, te invito a suscribirte ahora a Mente y Esencia y a dejar tu like. Así podemos seguir creando vídeos donde la psicología, la neurociencia y la vida real se den la mano. Primero, situemos a tus padres en su contexto. No nacieron en el mismo mundo que tú. Los padres de la generación X crecieron con la resaca emocional de la posguerra, de dictaduras, de crisis económicas, de familias donde el lema era aguanta y no te quejes. Sus propios padres, baby boomers o generación silenciosa, habían aprendido que el amor se demostraba poniendo comida en la mesa, no hablando de sentimientos. En muchas casas no se decía te quiero, pero sí se madrugaba todos los días. Se trabajaba sin parar y se pensaba que con eso bastaba. Las emociones se vivían, pero no se nombraban. Se lloraba en silencio, se resolvía solo. Al mismo tiempo, la generación X vivió cambios enormes, transiciones políticas, apertura social, los años 80 y 90 llenos de música, libertad, crisis, sida, paro, incertidumbre. Aprendieron muy pronto a adaptarse, a sobrevivir, a buscarse la vida sin manual de instrucciones. Esa mezcla de dureza heredada y de mundo nuevo les dio una cosa muy particular: una resiliencia funcional. No perfecta, no sin heridas, pero sí una capacidad bastante sólida para levantarse, seguir adelante y encontrar soluciones prácticas. Cuando se convirtieron en padres, quisieron darte algo que ellos no tuvieron, pero sin perder del todo la firmeza con la que habían sido criados. Ahí está la clave para entender muchas de las luces y sombras de tu infancia. Vamos a empezar por lo que hicieron bien, porque probablemente nadie se lo ha dicho con suficiente claridad. Uno de los mayores regalos que te dieron fue algo que hoy casi ha desaparecido: el aburrimiento. Sé que suena raro, pero piensa en tu infancia. Quizá recuerdas tardes enteras en las que no había planes organizados, no había tablet, no había Netflix infantil infinito. Había calle, bicicleta, parque, primos, vecinos, inventar juegos con 4 cosas. Cuando decías me aburro, la respuesta habitual no era toma el móvil, sino búscate algo que hacer. Esa frase, que hoy se consideraría casi una falta de empatía, te estaba enseñando algo fundamental: que tú eras responsable de tu tiempo y de tu entretenimiento. Desde la neurociencia sabemos que el aburrimiento bien tolerado activa la red neuronal por defecto, la que integra experiencias, estimula la creatividad y favorece el autoconocimiento. Si a un niño se le rescata siempre de la incomodidad con una pantalla, no desarrolla esa musculatura interna. Tus padres, sin saberlo, te entrenaron para tolerar un mínimo de vacío, de no hacer. Y eso hoy es oro en un mundo donde muchos adultos se desesperan si pasan 3 minutos sin estímulo. El segundo gran regalo fue la tolerancia a la frustración. Los padres de la generación X en general no corrían a resolverte todos los problemas. No llamaban al colegio cada vez que sacabas mala nota. No intervenían en cada discusión del patio. No negociaban cada norma 15 veces. Eso a ti, de niño, te enfadaba. Podías sentir que no te protegían lo suficiente, pero a nivel profundo tu cerebro estaba aprendiendo algo fundamental: que la vida frustra, que las cosas no siempre salen, que uno se cae y se levanta. ¿Recuerdas cuando aprendiste a ir en bici? Te caíste, te raspaste las rodillas, lloraste. Tus padres probablemente miraron desde cierta distancia, dejaron que llorases un poco y luego dijeron: venga, inténtalo otra vez. Ese sé que te duele
pero sé que puedes es un mensaje potentísimo de confianza. En términos neurobiológicos, cada vez que te enfrentabas a una dificultad manejable y la superabas, tu sistema nervioso aprendía que podía volver de la activación a la calma. Estabas construyendo resiliencia real, no de frase motivacional. El tercer acierto, muy invisible, fue la coherencia. En muchos hogares de la generación X, una norma era una norma. La hora de llegada era la hora de llegada. Las consecuencias en general se cumplían, no porque fueran perfectos, sino porque nadie les había enseñado a justificarlo todo. Eso generó en ti algo que la neurociencia considera clave para un desarrollo emocional sano: la predictibilidad del entorno. Un niño que sabe que no es no y que el adulto es estable en sus respuestas puede relajarse a un nivel profundo. Siente que el mundo tiene forma, aunque esa forma a veces le moleste. Un niño que no sabe nunca qué esperar vive en alerta permanente. Tus padres quizá no te preguntaban mucho cómo te sentías, pero sí te daban un marco relativamente claro de qué estaba bien y qué no. Ahora bien, esa misma generación arrastró también heridas importantes, que probablemente tú sientes en tu cuerpo y en tus relaciones. La primera se llama analfabetismo emocional, no porque fueran poco inteligentes, sino porque nadie les enseñó a identificar, nombrar y gestionar sus emociones. En su infancia, llorar era de débiles, mostrar miedo era vergonzoso. La tristeza se tapaba con trabajo y la rabia se tragaba o explotaba sin control. Como padres, repitieron gran parte de ese esquema. En muchas casas no se preguntaba cómo te sientes, no se explicaba esto que te pasa se llama tristeza, enfado, miedo. Las emociones fuertes se mandaban a tu cuarto, se ignoraban o se ridiculizaban. ¿Consecuencias? Adultos jóvenes, quizá tú, que hoy tienen dificultad para pedir ayuda sin sentirse débiles, tendencia a somatizar. El cuerpo habla con migrañas, dolores, insomnio, cuando la emoción no encuentra palabras. Relaciones de pareja muy dependientes o, al contrario, muy evitativas, porque nadie les enseñó a manejar el término medio. La segunda sombra fue la falta de explicación. En muchos hogares de la generación X, las decisiones eran porque lo digo yo, punto. No se abría espacio a la pregunta, al matiz, al diálogo. Eso podía generar sumisión excesiva frente a la autoridad, o una rebeldía feroz cuando llegó la adolescencia. Pero en ambos casos, la norma no se interiorizaba desde la comprensión, sino desde el miedo o la oposición. Y la tercera sombra fue confundir obediencia con responsabilidad. Un niño obediente hace lo correcto mientras alguien le mira. Un niño responsable lo hace incluso cuando nadie está delante. Para crear responsabilidad hace falta conversación, reflexión, prueba y error, no solo órdenes. Muchos hijos de la generación X se convirtieron en adultos muy responsables en el trabajo, pero desorientados emocionalmente en su vida privada, porque solo sabían qué hacer cuando el guión era claro. Aquí aparece algo muy importante: la herida y el regalo muchas veces vienen del mismo lugar. El padre que no te protegió de todo te enseñó a ser valiente. La madre que no validó cada emoción te entrenó en el aguante. La familia que no tenía tiempo para todos tus dramas te obligó a buscar recursos internos. Eso no significa que el dolor no exista ni que haya que idealizar el pasado. Significa que, si miras solo la herida, te pierdes el regalo, y si miras solo el regalo, niegas la herida. Madurar implica poder ver ambas cosas a la vez. Quiero hablar ahora de algo que suele ser muy doloroso, tanto para padres como para hijos: las conversaciones que nunca se tuvieron. Hay padres de la generación X que sienten en silencio que ya es tarde. Mis hijos ya son adultos, lo que no hice, no lo hice, ¿para qué remover? Y al otro lado, hay hijos de 30, 40 años que llevan décadas esperando una sola frase, un solo gesto, una sola conversación que cierre un círculo. La neurociencia nos dice algo esperanzador. El cerebro humano puede seguir siendo profundamente influido por las relaciones significativas durante toda la vida. Una frase de un padre a un hijo de 40 años tiene un peso que no tiene ninguna otra voz. Hay 3 mensajes que un padre o madre de la generación X todavía puede dar y que pueden cambiarlo todo. Primero, una disculpa concreta. No, perdona si alguna vez te hice daño, que suena a fórmula, sino algo como: recuerdo aquella vez que te grité delante de tus amigos, sé que te humillé, lo hice mal. Lo siento. Ese tipo de disculpa reorganiza años de narrativa interna. Al hijo le permite pensar: no estaba loco, lo que sentí entonces era real y ahora está reconocido. Segundo, estoy orgulloso de ti por lo que eres, no solo por lo que haces. Muchos hijos de esta generación crecieron asociando amor con logros, notas, éxitos, conductas correctas. Oír de un padre:
Te quiero aunque fracases, aunque no sigas el camino que yo imaginé, libera una cantidad inmensa de peso. Tercero, preguntar de verdad ¿cómo estás? Y escuchar la respuesta, sin consejos inmediatos, sin juicios, sin competir con en mi época fue peor. Solo abrir un espacio. He visto en consulta a adultos llorar como niños cuando por primera vez su padre o su madre les preguntaba eso con interés real. Si eres de la generación X y estás escuchando esto, quizá sientes vértigo, quizá piensas no sé por dónde empezar. No hace falta un discurso perfecto, basta una frase honesta. Si eres hijo, quizá piensas, mis padres nunca van a hacer eso. Puede que tengas razón. No siempre están disponibles para dar lo que necesitamos. Pero incluso si ellos no se mueven, tú sí puedes cambiar tu mirada hacia ellos y hacia ti. Hablemos ahora de la crianza actual. Porque muchos de los que me escucháis sois hijos de la generación X y ahora sois padres. Queréis hacerlo mejor. Tenéis información, libros, podcasts, cuentas de Instagram de crianza respetuosa. Queréis validar emociones, evitar traumas, estar presentes. Eso es maravilloso, pero en ese intento de no repetir la historia se está produciendo un giro peligroso hacia el otro extremo. El primer error frecuente es confundir validar la emoción con eliminar la incomodidad. Un niño llora porque no quiere irse del parque. Validar la emoción es decir, entiendo que estés enfadado, es normal que te cueste irte cuando lo estás pasando bien. Si después sostener el límite aún así, nos vamos. El limitar la incomodidad es quedarse una hora más para evitar lágrimas, cambiar todos los planes o darle el móvil para que se distraiga y deje de llorar. En el primer caso, el niño aprende que lo que siente es legítimo, pero que el mundo tiene normas. En el segundo, aprende que si sufre lo suficiente, el mundo se adapta. Y eso construye adultos con muy poca tolerancia a la frustración. El segundo error es la sobresaturación de información. Tantos métodos, tantas teorías, tantas voces diciendo qué hay que hacer, que muchos padres ya no se fían de su propio instinto. Antes de reaccionar, piensan si es respetuoso, apegado, validante, coherente con la teoría X. Resultado, parálisis por análisis. Los niños no necesitan padres perfectos aplicando protocolos impecables. Necesitan adultos suficientemente buenos, presentes, coherentes y capaces de reparar cuando se equivocan. El tercer error es huir del conflicto con los hijos a cualquier precio. Se negocia todo, se explica todo 100 veces, se pide perdón por cada límite, se cede ante cada enfado. El mensaje implícito que recibe el niño es que el conflicto es algo intolerable, que hay que evitarlo siempre. Pero en la vida adulta hay jefes, parejas, amigos, instituciones con las que habrá conflicto. Si nunca aprendió que se puede discutir y seguir queriéndose, se derrumbará ante la mínima fricción. ¿Qué podemos recuperar de la generación X sin perder los avances actuales? Su confianza en que el niño puede tolerar la incomodidad combinada con nuestra capacidad de poner palabras a lo que siente. Sus límites claros, combinados con nuestra habilidad para explicarlos con respeto. Su presencia cotidiana, comer juntos, hacer cosas sencillas, combinada con nuestra mayor sensibilidad emocional. Quiero entrar en un punto muy delicado, el amor como sacrificio y la deuda emocional. En muchas familias de la generación X, el amor se expresaba así. Mira todo lo que he hecho por ti, me he sacrificado toda la vida, he dado todo y más. Es verdad. Trabajaron muchísimo, renunciaron a deseos propios, se apretaron el cinturón para darte estudios, techo, oportunidades. Ese sacrificio es amor, sí. Pero cuando se repite en forma de factura. Con todo lo que he hecho por ti, genera en el hijo una deuda emocional pesada, la sensación de que nunca será suficiente, de que siempre debe algo. Entonces, cada vez que el hijo elige su camino, otra ciudad, otra profesión, otra forma de vida, siente culpa, como si estuviera traicionando el esfuerzo de sus padres. El amor más sanador es el que se da sin presentar la cuenta, el que dice, lo hice porque quise, porque era lo que tocaba, porque eras tú. No me debes nada. Si eres padre o madre de esa generación, quizá tu mayor acto de amor hoy sea liberar a tus hijos de esa deuda. Decir explícitamente, te di lo que pude, a veces acerté, a veces no. Te agradezco lo que haces por mí, pero tu vida es tuya. Si eres hijo y has vivido con esa sensación de deuda, quiero que escuches esto. No tienes que pagar con tu felicidad el sacrificio de tus padres. Puedes honrar su esfuerzo y al mismo tiempo construir tu propio camino. Las dos cosas son compatibles. Hay otro malentendido enorme entre padres de la generación X e hijos.
los lenguajes del amor. Muchos hijos dicen, mi padre nunca me quiso, nunca me dijo te quiero, nunca me abrazó. Y muchos padres piensan, no entiendo por qué dice eso, si me he dejado la piel por él. Ambos tienen parte de razón. Ambos se sienten no reconocidos. Los padres de esa generación rara vez expresaban amor con palabras de afirmación. Estoy orgulloso de ti, me encantas tal y como eres, o con mucho contacto físico porque ellos mismos no lo recibieron. Su lenguaje principal eran los actos de servicio y el tiempo compartido. Levantarse a las 5 de la mañana para llevarte a entrenar, arreglar tu bici, tu portátil, tu coche, sin que se lo pidieras 2 veces. Sentarse a ayudarte con un examen difícil aunque estuvieran agotados. Esperarte despiertos cuando llegabas tarde aunque tuviera pinta de regañina. Todo eso eran frases enteras de te quiero en su idioma. Pero si tú solo entendías el idioma de las palabras cariñosas o los abrazos, puede que ese amor te pasara desapercibido. Te propongo un ejercicio muy concreto. Si tus padres aún viven, haz mentalmente o por escrito 2 listas. En una, pon lo que no te dieron y te dolió. Es importante reconocerlo. En la otra, anota todo lo que sí hicieron por ti día a día, año tras año, aunque nunca lo hayan llamado amor. No se trata de negar el dolor, sino de completar el cuadro. A veces, al ver ambas columnas, aparece una comprensión nueva. No fueron perfectos, pero tampoco fueron indiferentes. Te quisieron con las herramientas que tenían. Si tú eres padre o madre, ahora el aprendizaje es doble. Expresa amor en tu lenguaje natural. Actos, tiempo, detalles. Pero también aprende el lenguaje de tu hijo. Palabras, abrazos, juego, compartido. No basta con querer mucho. Hace falta que el otro pueda sentirlo. Quiero ir cerrando con 3 ideas prácticas, tanto si eres padre de la generación X como si eres hijo adulto de esa generación. No es demasiado tarde para ninguna conversación importante. Mientras haya vida, el vínculo sigue teniendo poder sobre nuestro cerebro. Una llamada, una comida, un paseo pueden ser el escenario para decir eso que lleva años atascado. Si eres padre, quizá hoy es el día para enviar un mensaje a tu hijo y decirle podemos hablar de algo que llevo tiempo queriendo decirte. Si eres hijo, quizá hoy es el día para proponer un café y decir hay cosas de nuestra historia que me gustaría entender mejor. ¿Te parece si las hablamos? No esperes el momento perfecto. No existe. Existe el paso imperfecto dado con buena intención. Puedes honrar lo que recibiste y a la vez cambiar lo que no quieres repetir. No estás condenado a criar como te criaron, pero tampoco tienes que despreciar todo lo que hicieron. Puedes quedarte con su firmeza, su resiliencia, su sentido del esfuerzo y añadir tu vocabulario emocional, tu capacidad de pedir ayuda, tu conciencia sobre la salud mental. Tu infancia explica mucho, pero no lo determina todo. Lo que viviste con tus padres moldeó tu sistema nervioso, tus creencias, tus heridas, tus fortalezas. Pero el cerebro es plástico, las relaciones se pueden reparar y tú, ya de adulto, puedes seguir creciendo, aprendiendo, sanando. El simple hecho de que estés aquí escuchando esto, buscando entenderte mejor, dice muchísimo de ti. Significa que no estás aceptando vivir en automático, que quieres mirar tu historia con más honestidad y más compasión. Si este vídeo ha puesto palabras a algo que sentías pero no sabías nombrar, te invito a suscribirte a Mente y Esencia, a dejar tu like y sobre todo a compartirlo con esa persona, padre, madre, hijo o hija, con la que sientes que hay algo pendiente. Tal vez este sea el primer paso de una conversación que llevaba años pidiendo ser tenida.